Hola iglesia, bienvenidos todos a este domingo. Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy decidimos hacer algo un poco diferente, estamos aquí reunidos. Hoy vamos a adorar y esperamos que ustedes en sus casas nos acompañen, adorando y alabando a nuestro Dios. Amén. Vamos a darle muchísimas gracias a Dios en este tiempo por todas las cosas que Él ha hecho durante este año. Amén. Sobre montañas voy, caminando sigo aún. Y escucho algo venir, tus aguas vienen hacia mí. Un manantial sin fin, el cual me llevará a ti. Fluye en mí. Con sus palmas, iglesia, vamos. Llena mi alma hasta tu pozo nunca secará. Sin saber dónde ir, nunca creí en encontrar. Un manantial sin fin, el cual me llevará a ti. Fluye en mí, abre los cielos, ven agua viva, pues mis fuentes están en ti. Con fuerza. Con fuerza cual río, tu amor me rodea, pues mis fuentes están en ti. Muy bien, iglesia, ahora vamos a hacer así. Vamos a decir llueve en nosotros. Llueve en nosotros, Dios. Vamos a pedirle esas lluvias de bendición, iglesia. Llueve en nosotros, Dios. Dígaselo con fe. Llueve en nosotros, Dios. Vamos y Llueve en nosotros, Dios. 2, 3. De los cielos, ven agua viva, pues mis fuentes están en ti. Con fuerza. Con fuerza cual río, tu amor me rodea, pues mis fuentes están en ti. Vamos. Fuerza cual río, tu amor me rodea, Pues mis fuentes están en ti. Con fuerza cual río, tu amor me rodea, pues mis fuentes están en ti. Pues mis fuentes están en ti. Pues mis fuentes están en ti.
Bien, iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por adorar con nosotros. La siguiente canción es una canción que todos nos sabemos y que en esta cuarentena nos han enseñado mucho, y es que solo necesitamos a Jesús. Hay muchas cosas que creíamos que eran indispensables, que en realidad encerrados en nuestras casas nos dimos cuenta que no eran tan indispensables, pero tenemos a un Dios que sí es indispensable y fue muy indispensable en esta cuarentena para nosotros, y esperamos que la canten en sus casas teniendo presente esto, que nos puede faltar absolutamente todo menos nuestro Dios. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. De Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios, sí te damos muchísimas gracias. Gracias porque tú siempre estás presente, Dios, en nuestras vidas, Dios. En momentos buenos, en momentos malos, tú siempre estás ahí, Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú eres la roca, Dios, de nuestras vidas. Porque tú eres ese que nos da la paz en momentos difíciles, Dios. Porque en ti podemos encontrar ese descanso, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor. En
tu nombre. Amén. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado muchísimo este acústico. Gracias por adorar desde sus casas, porque sabemos que están ahí siempre con la disposición, ahí alzando sus manos desde sus hogares. Y bueno, nada, los dejamos con el mensaje de nuestra pastora Carol. Sabemos que va a ser de mucha bendición para todos nosotros y hasta luego. La historia memorable de dos grandes reyes. He hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David mi siervo. Estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Hola iglesia, buenos días. No sé si siempre los saludo con un grito efusivo, pero aquí yo lo siento así. Qué alegría otra vez vernos, qué alegría poder encontrarnos a mediados de Navidad. ¿Qué fue esto que acabamos de escuchar? A mí me encantan, me fascinan, me deslumbran las historias de los reyes, la majestuosidad que tenían o que tienen, porque todavía existen reyes, la opulencia con la cual viven, el poder que existía antes en ellos, porque hoy en día no, pues los reyes que hay o la reina que haya en este momento realmente no tienen tanto poder como lo tenían antes. Pero si ustedes eran como yo, que les encantaba ver películas de niñas cuando eran chiquitos, cuando eran chiquitas, ver esas películas de princesas, de príncipes, de reyes, que con solamente levantar un cetro ya todo el mundo corría, que se postraban ante ellos, que corrían, que les hacían caso, que les llevaban ofrendas. Realmente eran historias que me apasionaban un montón y me estoy dando cuenta que no era en pasado, sino que todavía me sucede. Las historias de los reyes y de los grandes reyes me parecen emocionantes, me parecen lindas, me parecen decoradas, me parecen preciosas. Y es por eso que en esta mañana vamos a hablar de dos grandes reyes y de su majestuosidad. Pero al principio leíamos que decía historias memorables. Realmente es que esta mañana voy a hablar de dos reyes memorables. Creo que no encuentro otra palabra para describirlos. Dos reyes majestuosos, dos reyes imponentes, poderosos. Uno de ellos, pues creo que no voy a ser muy parcial porque uno de ellos es muchos de ustedes ya saben de mi iglesia, que es uno de mis amores platónicos. Mi esposo lo sabe, no se pone celoso. Le pregunté antes de la prédica si le generaba celos este rey, este amor platónico mío. Me dijo que no, así que no hay ningún problema. Pero son dos reyes tan grandes, tan poderosos, tan majestuosos y tan bellos que hoy vamos a hablar de ellos. Empezamos oyendo dos cosas que sucedieron y que Dios dijo alrededor de ellos. El primero es nuestro amado rey David, del cual Dios dice que establecerá el reino de él por siempre. O sea, habría una persona descendiente del rey David que por siempre estaría reinando. Y fue una promesa que Dios le dio a este rey, que es mi amor platónico, uno de mis amores platónicos en la Biblia. Se los presento para los que no conocían. Amo a este hombre, me encanta este hombre. Y Dios habló demasiado lindo de él. Establecería un reino por siempre. Automáticamente aparece un segundo rey, del cual Dios dice, me arrepiento de haberlo puesto como rey. Y esas palabras, mientras las pronunciaba, me parecieron súper fuertes. Que Dios con ese dolor, no sé si ustedes lograron sentirlo cuando lo leyeron, como yo lo sentí cuando lo leí, pero que Dios diga con tanto dolor que siente arrepentimiento de haber puesto a alguien en un sitio, de haber puesto a un rey en ese puesto y en ese trono. ¡Uy! ¡Qué fuerte y qué dolor para este personaje! Pero esto no le quita la majestuosidad y la imponencia que tuvo este rey.
estos dos reyes, el segundo rey es el rey Saúl, perdón que no les había dicho, el rey Saúl. Entonces, hoy vamos a hablar de ellos dos. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Antes de Saúl jamás hubo reyes. Antes de Saúl no existió esa figura como tal. Fue oficialmente el primer rey de este pueblo. Y David fue el rey siguiente al rey Saúl. Pero creo que a veces o no leemos en detalle la Biblia o nos hemos sesgado tanto por hablar del rey David que hemos olvidado a este otro rey que también fue puesto con un propósito por Dios. Lo que no entiendo es qué sucedió. ¿Cómo es que este hombre llegó hasta el punto en el que Dios dijera, me arrepiento de haberlo puesto ahí? Pues hoy yo le traigo la historia de estos dos personajes a grandes rasgos y quiero que usted se ubique en su historia. Si usted está viviendo la historia que vivió el rey Saúl o usted está viviendo la historia que vivió el rey David. Lo primero que vamos a ver es que ambos reyes fueron escogidos por Dios. No solamente el rey David fue escogido por Dios, lo que pasa es que David es protagonista en la Biblia. David se ganó un puesto tan especial en la Biblia que todos creemos, si no hemos leído la Biblia a profundidad, que Saúl se montó en el reinado y quién sabe quién lo colocó ahí, pero David fue el rey que puso Dios. No, ambos reyes fueron puestos por Dios. Dice Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 15. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana, a esta hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, esto me da mucha emoción, el mismo Dios le dijo, ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará mi pueblo. Si yo no les nombrara la palabra Saúl en estos versículos y si yo no les dijera que es de Saúl de quien está hablando este pasaje, ustedes a lo mejor pensarían que es David, que es Salomón, que es cualquier otro rey, pero no. En estas palabras, no sé si usted logra encontrar lo mismo que yo encuentro, pero en estas palabras yo encuentro como emoción de parte de Dios, como orgullo, como que Él decía, ¡ay! Samuel, este es del que yo te hablaba. Como cuando uno está muy ilusionado con una persona, con una pareja, con un hombre, con una mujer que conoció, con una persona para un ministerio y uno se siente con una emoción de presentarlo. Creo que este pasaje logra transmitir esto. Dios estaba emocionado de presentarle a Samuel el futuro rey de Israel. El primero además. Qué lujo, ¿no? Pero quiero que pasen rápidamente conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Dice, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Ay, me perdí. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Otra vez fue Dios quien escogió a este segundo rey. Y no sé si volvió a encontrar, como yo encontré en este pasaje, la misma emoción en estas palabras. Además que no sé si encuentran a un personaje en común en estos dos reyes. Estos dos reyes tuvieron un padrino, por decirlo así. Samuel fue la persona encargada de, como sacerdote, ungir a estos dos personajes, de colocar y derramar aceite sobre ellos, y nombrarlos como reyes de Israel. O sea, tenían un padrino en común, por eso es que Dios en ambos pasajes le habla a Samuel y le dice, este es, unge a este hombre, este es mi escogido. Este es el que yo quiero para rey. ¿Por qué si en el corazón de Dios inicialmente había tanta emoción y tanto orgullo y tanta felicidad de nombrar a estos dos reyes? ¿Por qué la historia terminó tan mal? Porque al final habla de orgullo, con orgullo de uno de los dos, y porque al final habla con tanta tristeza y con arrepentimiento por el otro. Ahora,
Ambos tenían cosas en común. No solamente tenían un padrino, así lo llamo yo, perdón la expresión, perdón con Samuel en la Biblia, tenían un padrino en común que los había ungido y había derramado bendición sobre ellos, sino que aparte de eso, ambos eran guapísimos. Ambos eran unos churros. Dice la Biblia, no les voy a leer porque si leo todo lo que dice acerca de ellos, pues me voy a demorar muchísimo y me van a matar y me van a ahorcar y Cristian me va a sacar los ojos por demorarme tanto en la predicación como siempre. Pero dice la Biblia que Saúl era alto, era buen mozo y era imponente. O sea, era de, mujeres, ustedes me van a entender, era de esos hombres que cuando entran a un sitio causan la sensación. Se roban las miradas porque tienen esa imponencia y además era muy alto. A mí lo de alto no me parece pues un factor atractivo, pero la Biblia lo describe así y creo que para muchas mujeres sí lo era. Entonces Saúl tenía toda la pinta de rey, pero David no se quedaba atrás. Creo que eran como bellezas diferentes, porque ahorita leímos que David era trigueño, era mono y era de ojos claros, o sea, el prototipo de muchas mujeres. Todo un Leonardo DiCaprio, pero más morenito porque Leonardo DiCaprio es demasiado blanco, pero pues para que ustedes se hagan una idea. Más como un Brad Pitt, creo yo. Brad Pitt, ustedes sí saben quién es, perfecto. No es mi prototipo de hombre, o sea, David es mi amor platónico, pero no por la descripción física que hace la Biblia, porque a mí los hombres monos y ojiclaros, la verdad, nunca me han causado sensación. Pero pues es mi amor platónico, trigueñito y todo, lo es. Buenos mozos los dos, bellos, preciosos, guapetones. Así eran estos dos reyes. Ya vamos cosas en común. Ambos fueron ungidos con aceite por Samuel. Ambos recibieron de esa bendición y de esa unción que venía de parte de Dios a través de ese ungimiento, que no sé si me estoy inventando la palabra, con aceite que lo recibieron los dos. Hay algo y una parte de la historia que me gusta mucho. Y es que los dos empezaron su reinado de una manera poderosa, ¿saben? No me quiero adelantar mucho a la historia que voy a narrar más adelante, pero ellos recién son ungidos, no ocupan el puesto de reyes, porque la gente de una vez no los aceptaba como reyes. Resulta que casualmente los dos primeros reyes del pueblo tuvieron un momento como un ascenso, un momentum de ascenso al puesto de rey, majestuoso, imponente en medio de guerras. Fue como la entrada triunfal de los dos. La entrada de Saúl, que es menos famosa que la de David, se las voy a contar así, rápidamente. Resulta que Saúl ya había sido ungido por Samuel como rey, ya le habían echado su aceitico en la cabeza, había sido bautizado como rey, pero todavía no ejercía su título como rey porque la gente no lo había identificado como rey, menos porque él era el primero, o sea, a la gente le costaba mucho hacerse a la idea de que de ahora en adelante iba a haber una figura de rey que los iba a acompañar. Entonces resulta que de repente llegó un pueblo muy famoso en ese pedazo y lapso de la historia de la Biblia, que eran los amonitas, y llegaron a la ciudad de Jabes a sitiarla, a invadirla, a capturarlos. Pues resulta que, más o menos les voy a recrear la escena para que ustedes se la imaginen. Resulta que llegaron los amonitas a la ciudad de Jabes a invadirlos, y los javianitos, no sé cómo se dice, los habitantes y ciudadanos de la ciudad de Jabes hablan con los amonitas y les dicen: hey, tranquilos, nosotros nos rendimos, hagamos un trato, negociemos. Básicamente es como lo que narra la Biblia. Y los amonitas le dicen: ok, vamos a negociar, vamos a dialogar, pero para poder negociar les vamos a sacar el ojo derecho a todos ustedes. El ojo derecho. Hágame el favor, ¿qué forma de negociar? Les iban a sacar el ojo derecho a todos los de la ciudad, dizque para poder negociar. ¿Qué tal eso? Saúl se entera de eso, se pone furioso y no les voy a contar el resto de la historia. Se pone furioso y crea como un mini ejército para ir a pelear y defiende a la ciudad de Jabes y le gana a los amonitas. Después de esta batalla, la gente lo empieza a reconocer como el rey de Israel. Miren la entrada triunfal como rey de Saúl. Ahora, la entrada triunfal como rey, más o menos porque todavía no era rey, de David,
Ustedes de pronto, muchos de ustedes la conocen, es más famosa, y se dio en el marco de la pelea con Goliat el gigante. El pueblo se estaba enfrentando a los filisteos, que eran otro pueblo que los quería lastimar, agredir. Y resulta que sale un gigante enorme a pelearle a David. Dice la Biblia que era enorme, que era imponente, que causaba terror en medio del ejército de Israel. Y David sale y dice que él, siendo un peladito, flaquito, trigueñito y mono y ojiazul y ojiverde y todo lo que ustedes quieran, pero era un peladito, sale y dice que él va a enfrentar al gigante. Enfrenta al gigante, vence al gigante, para no contarles la historia en detalle, con una piedrita que le lanza a su cabeza, lo vence y la gente lo empieza a reconocer. La gente lo empieza a aclamar. La gente empieza a cambiar esa imagen de David. Ahora, ojo, porque en este momento de la historia, David, al igual que Saúl en la historia anterior, ya había sido ungido como rey. Pero todavía no había empezado a ejercer, además porque Saúl todavía era rey en ese momento. Pero bueno, eso es otra parte de la historia. Entonces, tienen en común muchas cosas. Los dos fueron ungidos, los dos fueron escogidos por Dios, los dos tuvieron un padrino de ungimiento como fue Samuel, los dos eran guapos, los dos tuvieron una entrada triunfal ante el pueblo antes de ser coronados oficialmente como reyes. Tenían mucho en común. Esto me deja ver a mí que Dios tenía planes con ellos, con los dos. Que Dios tenía planes buenos y de bienestar para ambos en una posición de reinado. ¿Listo? Pero algo tuvo que haber fallado en el proceso, algo tuvo que haber pasado en el caminito de Saúl, que no pasó en el caminito de David y que distorsionó la historia. Cambió por completo la historia de estos dos reyes y nubló el reinado de Saúl. Pero lo que quiero que empecemos a ver en esta mañana, para que usted lo empiece a ver en su vida, es que Dios tenía un propósito con ambos. Dios tenía un lugar especial para ambos. Es más, Dios dejó que ambos reinaran. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero es súper fuerte. Dios dejó que ambos llegaran al reinado. Pero el propósito no se llevó a feliz término en ambos casos ni en ambas historias. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenían en común estos dos personajes antes de pasar a la parte gruesa de esta enseñanza? Resulta que ellos no creían, eran dos pelagatos, por decirlo así, que no creían en ellos mismos, ¿saben? Creo que les costaba muchísimo creer en que fueran reyes. Y ya les voy a contar por qué. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21, dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Saúl le respondió a Samuel: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esta manera? Saúl no creía que él podía ser escogido para algo tan grande como lo que Samuel le estaba diciendo que estaba siendo escogido. Y David, por su lado, no lo creía porque tiene una historia muy triste que vamos a profundizar ahora. Pero es que su familia no creía mucho en él, ¿saben? Los hermanos de David eran los guerreros, los fuertes, los que iban a la batalla, los que atacaban, los que vencían, mientras que David era el caribonito que cuidaba las ovejitas. Ambos tenían sitios no tan sobresalientes que les permitieran pensar que podrían llegar a ser reyes. Hay otra cosa que me parece muy linda en que tenían en común, y es que ambos, antes de empezar a ejercer su liderazgo, su reinado, tuvieron que volver a las labores que hacían antes. Entonces, Samuel llamó a Carol un día, Carol soy yo, y le dijo: Carol, te voy a ungir como reina. Y yo sé, él me va a ungir como reina. Me echó el aceite, turu, 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 me ungió, turu, 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 el Espíritu Santo descendió sobre mí, fue ungida como reina, y acabó el momento y me tocó volver a cuidar las ovejas. Pues a Saúl le pasó lo mismo, le tocó volver a cuidar los bueyes, porque David cuidaba las ovejas, Samuel arriaba los bueyes. Tantas cosas que tuvieron en común estos dos reyes, que yo creo que había un propósito enorme de parte de Dios hacia ellos. Y había un propósito tan grande
que solamente David logró cumplir y se lo voy a mostrar a través de esta historia. Y quiero empezar con esta, se me está durmiendo la pierna. Quiero empezar con esta enseñanza contándoles a ustedes que David logró llegar al final vencedor de esta historia porque David ganó unas peleas antes de que Dios le dijera qué orgulloso me siento de ti. David se enfrentó a muchos gigantes, no solamente a Goliat, después y antes de haber sido nombrado como rey. Pero David salió en victoria de esas peleas y yo se las quiero contar. Entonces, ¿cuáles fueron las batallas que libró David que hizo que llegara al sitio ideal en el que Dios se sintiera orgulloso de él y en el que Dios pronunciara palabras como que establecía un pacto con él y con toda su descendencia? Entonces, primera batalla para que usted tome nota, que ganó el rey David para que Dios lo tuviera en tan alta estima como la tuvo. David ganó la batalla al menosprecio que tenía por parte de su familia. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Primera de Samuel 16, 10. Ya leímos esto hace un ratico. Dice lo siguiente. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. ¿Por qué llega Samuel a visitar a la familia de Isaí? Cuando Samuel llegaba a visitar a las familias se reunían para escuchar lo que Dios traía a través de Samuel. Pero aquí resulta que llega Samuel y no está David, están los otros hermanos. Y es Samuel el que tiene que preguntarle al papá de David, oiga, ¿aquí están todos sus hijos? ¿No hace falta uno? Y miren lo que dice el papá de David. ¡Ay, sí! No, pero es el menor. Y en este momento está cuidando las ovejas. ¿Por qué David no estaba ahí? ¿Por qué sus hermanos estaban presentes en un momento tan importante y David, el pobre Davidcito, estaba cuidando las ovejas? Iglesia, muchas veces nosotros no llegamos al sitio que Papá Dios tiene para nosotros, no logramos cumplir nuestras metas profesionales, ministeriales, no logramos llegar al final del camino con Papá porque no logramos pasar una batalla que es muy común, que es muy famosa y es la incredulidad de parte de nuestra familia hacia nosotros. El menosprecio de parte de nuestra familia hacia nosotros. No solamente David lo vivía de parte de su papá, también lo vivía de parte de sus hermanos. Sus hermanos no lo creían capaz de ir a la guerra como ellos. Ellos eran los fuertes, los grandes, los que peleaban. David era el que cuidaba las ovejas. Fin de la historia. No logramos muchas veces llegar al sitio en el que Dios nos quiere tener. No logramos conseguir autoridad en nuestro ministerio, en nuestra casa, en las cosas que hacemos, porque no ganamos las victorias más sencillas. Y la más sencilla de ella la libramos muchas veces en nuestros hogares. Nos hemos dejado hundir por el menosprecio y la indiferencia y la incredulidad de nuestra familia a todas las capacidades ministeriales y laborales y personales que nosotros tenemos. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de historias que tengo alrededor de niños, de jóvenes, de adolescentes, de chicos, chicas, adultos que han tenido que lidiar con la persona que tienen al lado en su casa porque no cree en sus capacidades para servirle a Dios, porque no cree en sus capacidades para trabajar, porque no cree en sus capacidades para salir adelante. Y muchas veces es la misma familia la que destruye eso. Pero David supo enfrentar esto y David ganó la primera batalla. Y esa primera batalla que ganó David, la ganó venciendo la indiferencia y el menosprecio que tenía por parte de su familia. ¿Anotó la primera batalla que ganó David? Listo. Ya más adelante le cuento un poquito más acerca de esto.
¿Cuál fue la segunda batalla que ganó el rey David? Que lo hizo quien era, que lo hizo este personaje imponente, poderoso, majestuoso, adorador, porque David fue, ustedes lo saben, fue el adorador de adoradores. Para los que no conocen la historia de David, la encuentran en el libro de Primera de Samuel, está toda, es preciosa, lo que este hombre logra alcanzar de parte del corazón de Dios, lo que este hombre logra tocar en el corazón de Dios. Creo que ningún otro rey o personaje lo logra de la manera que lo logró. Y es que me emociona mucho hablar de él y les voy a contar los detalles de por qué. Pero si usted lo quiere leer y profundizar, la va a encontrar en Primera de Samuel. Porque este rey, al igual que Saúl, lograron reinar, pero él logró reinar de la mano de Papá Dios y llegó al final de la historia. Muchos de nosotros tenemos un propósito, Dios tiene un propósito con nosotros. Dios plantó un propósito en nuestros corazones y en nuestras vidas, en nuestra vida laboral, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida profesional, familiar. Y nosotros alcanzamos a ver parte de esa gloria, ¿saben? Alcanzamos a vislumbrar cosas bonitas, alcanzamos a tener éxito profesional. Saúl tuvo éxito profesional. Saúl tuvo éxito laboral. Saúl fue un rey de reyes. Saúl fue aclamado por la gente. Saúl ganó batallas. Saúl tuvo dinero. Muchos de nosotros alcanzamos a tener cosas como las que tuvo Saúl, pero nuestra historia se quiebra en algún momento, se parte en algún momento. Y hoy tengo que decirles algo, iglesia, muy fuerte, y es: de nada sirve alcanzar éxitos como los que alcanzó Saúl si el corazón de papá está lejos de nosotros, si el corazón de Dios está a metros y a kilómetros, si en algún momento de la historia la relación entre papá Dios y nosotros se va a quebrar a tal punto que va a pasar lo que le pasó a Saúl, y es que Dios nos va a mirar y nos va a decir: me arrepiento de haberte puesto donde te puse, o me arrepiento de haberte dejado llegar hasta donde llegaste. ¿Qué otra batalla ganó David para que no le pasara esto que yo les estoy narrando? Esto me encanta. David ganó la batalla de la mayordomía y de la buena administración. David ganó la batalla de la mayordomía y la buena administración. Y usted va a pensar a lo mejor que yo le voy a hablar de cómo el gran rey David supo administrar los bienes del reino. No. David supo ganar la batalla de la mayordomía. Y David supo ganar la batalla de la buena administración antes de ser rey. Por eso Dios lo dejó ser rey. ¿Quiere que se lo muestre? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 13. Dice: sus 3 hijos mayores, los de Isaí, o sea, los hermanos de David, sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. ¿Se acuerdan que yo les contaba que eran los otros hermanos de David los que siempre iban a la guerra? Pues pónganle cuidado. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, ahí están las fichitas de hermanos de David. El segundo, Abinadab. El tercero, Samá. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl. Ay, esto me encanta. Pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras los otros hermanos de David corrían detrás de Saúl para las batallas, para las guerras, para el protagonismo, David seguía a Saúl, pero volvía de vez en cuando a Belén porque tenía que cuidar a sus ovejas. Porque él no hacía lo que hacían todos, y era perseguir a Saúl, si es que en Saúl estaba el éxito. Pero aún más curioso, ¿por qué David, sabiendo que él era el nuevo rey, porque ahí él ya había sido ungido como rey? ¿Por qué él, sabiendo que Dios lo había ungido y escogido como futuro rey después de Saúl, por qué se devolvía a cuidar las ovejas? ¿Quieren que les diga algo? Porque David ganó una batalla que pocos ganamos, y es la buena administración de las cosas que Dios nos da en lo poco para ser recompensados en lo mucho. En lo poco me sois fieles, en lo mucho
los recompensaré. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ni idea de administración de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra familia, cuando tenemos poquito y le oramos y le clamamos a Dios, le suplicamos porque nos dé montones? Muchos de nosotros clamamos por ministerios muy grandes, por iglesias enormes, pero cuando hemos tenido iglesias y personas y ovejas chiquitas a nuestro cargo, las hemos dejado de un lado. Muchos de nosotros clamamos por ganarnos trabajos donde nos den el triple del sueldo que recibimos, pero no hemos sabido darle a Dios lo que a Él le corresponde de lo poco que recibimos. Muchos de nosotros queremos cosas tan enormes, pero no hemos sido capaces de administrar las pocas ovejitas que tenemos. Y cuando Dios nos unge como a David y como a Saúl, nos engrandecemos. Voy a traducirles. La ungida de David y Saúl aterrizado en nuestra vida es cuando recibimos promesas de parte de Dios. Dios me prometió que yo tendría una casa. Dios me prometió que yo tendría un trabajo estable. Dios me prometió que yo me ganaría 10 veces el salario que yo me estoy ganando. Dios me prometió que yo sería pastor. Dios me prometió que yo sería líder de parejas. Dios me prometió que yo sería, que yo tendría, que yo haría. Dios me prometió muchas cosas. Dios nos unge. Y nosotros salimos corriendo pensando que eso va a pasar ya. Y olvidamos lo poco que Dios nos ha hecho. Muchos de nosotros, iglesia y las personitas que nos están escuchando de otras iglesias, muchos de nosotros durante este año tan fuerte nos supimos administrar, ¿saben? Recortamos recursos de donde no era. Dejamos de ayudar a otros. No fuimos soporte financiero para personas que lo necesitaban. No le extendimos la mano al necesitado. No supimos administrar en lo poco. Por ende, es probable que nuestro camino, si no somos buenos administradores y mayordomos de las ovejas y el rebaño que tenemos cuando no somos famosos, Dios no va a dejar que lleguemos a la fama y tengamos mucho, porque ya le estamos demostrando a Él que no somos capaces de administrar lo poco. Ahora, ahí no termina, se pone mejor. Dice el versículo 16 del mismo capítulo, 1 Samuel 17. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Ahí están hablando de Goliat, la batalla de Goliat. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Los hermanos estaban en la guerra porque no estaban peleando, porque no eran capaces de enfrentarse al gigante Goliat. Y el papá de David lo llama y le dice: oiga, venga, hay que llevarle comida a sus hermanos que están en el campo de batalla. Le arma una bolsita con pancito, con cosas y se la manda. Dice: lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Tan lindo Isaí, no solamente le mandaba comida a sus hijos, sino a los compañeritos de sus hijos. ¿Alguna vez hicieron eso sus papás? Yo creo que sí. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Miren lo que pasa en el versículo 19. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Miren esto. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Después de encargarle el rebaño a otra persona para que lo cuidara, se fue a hacer lo que su papá le había dicho. Qué excelente administrador era David. Antes de salir corriendo, y cualquier persona podía decir: es que esta situación lo amerita. Estamos en una guerra contra los filisteos. Hay un gigante que está atemorizando al pueblo completo. Vaya corriendo. Cualquiera dejaría botadas las ovejas. ¿Qué ovejas ni qué 8 cuartos? Yo tengo que ir a ver a mis hermanos y a llevarles comida. Esto es una situación importante. Pero David demostró que él sabía cuidar lo poco que Dios le había dado, que era su rebaño de ovejas,
sabía dejarlo a cargo de alguien antes de irse a cumplir otra función. ¿Cuántos de nosotros hacemos todo lo contrario? Salimos corriendo, dejamos botadas nuestras cosas, dejamos botados nuestros ministerios, dejamos botadas nuestras ovejas, dejamos botado absolutamente todo porque necesitamos automáticamente correr a realizar las labores importantes. ¿Dónde estaba el protagonismo? En el campo de batalla. ¿Dónde estaba el no protagonismo? En el campo con las ovejas. Ok, yo me voy a hacer lo que mi papá me dice, pero dejo a alguien que cuide mis ovejas. ¿Qué es lo que tú dejaste de cuidar por correr a la emergencia del COVID? ¿Qué dejaste de darle a Dios y a la iglesia por salir corriendo a la emergencia del COVID y de tu familia? Porque es que David iba a correr a una emergencia familiar. Nosotros salimos corriendo a suplir las emergencias familiares, pero dejamos olvidado lo que antes teníamos. Yo quiero decirles algo, iglesia, hoy que es un poco fuerte. No vamos a tener un feliz término en nuestro reinado cuando no somos capaces de administrar lo que Dios nos dio en lo poco, cuando no éramos reyes. ¿Se dan cuenta que estas dos batallas de las que hemos hablado de David, David las ganó antes de ser rey oficialmente? El de la familia que lo menospreciaba y el de cuidar el rebaño en el campo, las ganó antes de ser el gran rey David. Por eso fue el gran rey David. Tercera batalla que ganó el rey David, porque esto todavía se pone mejor. David ganó la batalla de la paciencia esperando por el reinado. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije que Samuel fue y lo ungió? Pero después de ungirlo, David tuvo que ir a seguir cuidando ovejas por un tiempo. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando llega el filisteo Goliat a pelear con el pueblo y con sus hermanos, ¿dónde estaba David? Cuidando las ovejas. Y él ya había sido ungido. Pero David supo esperar con paciencia el momento de su coronación como rey. Y a nosotros esa batalla a veces nos gana y nos tumba, porque somos impacientes. Porque no sabemos vivir en la pobreza y en la escasez, queremos vivir ya en la abundancia. Por eso las palabras de Pablo me encantan. Sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia. La paciencia de David, sabiendo que había sido ungido como rey, de ser capaz y su humildad de ir a seguir cuidando ovejitas y esperar, fue lo que a él le dio una tercera batalla ganada, que algo causó en el corazón de Dios. Ahora, no olvidemos que allá cuidando el rebaño fue donde él ganó otro par de batallas. Porque seguramente él allá cuidando el rebaño pensaba, ¿por qué será que mi papá no me llamó a mí cuando Samuel fue? ¿Por qué será que mi papá no me quiere tanto como mis hermanos? ¿Por qué será que mis hermanos no creen en mí? Cuando David fue y se presentó ante Goliat y ante el filisteo, Goliat y los filisteos, los hermanos le dicen, ¿usted qué hace aquí? Usted no sabe pelear, usted que viene fue a chismosear, a ver qué está pasando, porque había menosprecio de parte de ellos. David, en la soledad del cuidado de su rebaño y en la paciencia y en su momento de espera, ganó 3 batallas. Vamos, 3. 3 batallas. Y estas 3 batallas las ganó antes de ser rey. Por esas 3 batallas, entre otras, fue que David llegó a ser quien era. Y por esas 3 batallas no ganadas por Saúl, fue que Saúl no llegó a ser quien Dios quería que fuera. Ahora, cuarta batalla que ganó David en el ejercicio de su profesión como pastor de ovejas. David aprendió a vencer el miedo y aprendió el arte de la guerra. David aprendió a vencer el miedo y aprendió el arte de la guerra. Ahí mismo en 1 Samuel capítulo 17, pero versículo 33, dice lo siguiente. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Esto pasa cuando David ya se ofreció a ser él quien pelee con el gigante Goliat. ¿Cómo vas a ser tú quien pelee contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Claro, este hombre estaba entrenado para matar. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre,
Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. David era un poco salvaje. Y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. David era valiente, David era fuerte y David fue capaz de enfrentarse a un Goliat porque antes ganó la batalla con los leones y con los osos que se querían comer a sus ovejitas, en la escena del poco protagonismo. ¿Por qué le estamos huyendo a nuestro momento de escasez y a nuestro momento de prueba? Si es que lo que está pasando en este momento es que Dios nos está haciendo pelear contra leones y contra osos para que cuando nos toque enfrentar un Goliat grande tengamos las agallas para hacerlo. Usted no está en su momento de paciencia como el que estuvo David antes de ser coronado. Usted no está ahí por casualidad. Usted está ahí porque Dios necesita que usted aprenda a vencer osos y leones para después ir a vencer gigantes. Ojo, no pierda esa batalla. Gane la batalla en lo poco para que cuando le toque librarla en lo mucho, usted salga victorioso. Y no solamente salga victorioso, sino que salga sin miedo. Porque el miedo se lo quitan las adversidades pequeñas. Para que cuando lleguen las grandes, usted ya tenga callito. Usted ya sea más fuerte. ¿No le ha pasado que cuando usted vive la primera prueba le da muy duro? Las primeras pruebas de uno lo tumban, lo desbaratan, lo vuelven ropa de trabajo, lo hacen llorar, desgarrar. Pero cuando van pasando otras y otras, uno sí sufre, llora, patalea, pero de alguna manera uno siente que ha sacado callito, que uno ya es más resistente, más fuerte. Porque usted está venciendo osos y leones para que después pueda vencer gigantes del tamaño de Goliat. David supo ganar las batallas en su momento de espera, de paciencia en lo menos, para después ir a ganar las batallas en lo más. Eso incluye las batallas económicas. No espere poder ganar batallas económicas grandes cuando usted no ha sabido librar las batallas económicas pequeñas. Y usted me entiende a qué me refiero. No pretenda que Dios lo haga enfrentarse o lo deje enfrentarse a los problemas que traen las empresas grandes, los trabajos con cargos altos, porque todos los cargos altos traen responsabilidades más grandes que las otras. No pretenda que Dios lo deje llegar a esos cargos altos cuando usted no supo resolver los problemas de los cargos chiquitos por cobarde. Dios no lo va a dejar llegar a lugares de autoridad cuando usted no sabe librar batallas pequeñas. Dios no lo va a dejar a usted llegar a ministerios y a liderazgos de ministerios grandes y a pastorados cuando usted no supo enfrentar las relaciones con las personas en los cargos pequeños. El que lo entendió, lo entendió. Cuando usted no supo perdonar a su hermano, cuando usted no supo restablecer una relación con un líder de la iglesia, cuando usted no supo entablar una buena relación a pesar de las ofensas, con osos y leones pequeñitos allá en su campo pequeñito, Dios no lo va a dejar llegar a enfrentar problemas como pastor o como líder de ministerio en victoria porque usted no supo vencer los pequeñitos. Dejemos esa batalla por ahí. David supo pelear contra Goliat porque ya había vencido osos y leones. Diferente le pasó a Saúl. Y yo sé que usted me va a decir que no lo había nombrado, que lo había olvidado, pero no estaba esperando justo este momento para nombrarlo. ¿Se acuerda la escena que yo le nombré ahorita y le conté? Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 11. Espero no haberlo cerrado. A ver. Hoy. Sí, efectivamente lo cerré. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 7. Ahora ya estoy dudando de que sí sea, pero es que predicación de Carol no es predicación, sino se le pierde una cita bíblica. Entonces, 1 Samuel, capítulo 11, dice, versículo 7. ¿Se acuerdan la escena que les conté hace un rato, que fue la escena memorable en la que Saúl entró a ser rey con una victoria muy grande? Que fue como el paralelo de la misma historia de David entrando a su reinado venciendo a Goliat. Que les conté que llegaron las amonitas a la ciudad donde estaba de Saúl, del reinado de Saúl, y que les dicen que les quieren sacar los ojos y que los van a amedrentar.
Miren lo que pasó acá. Dice, cuando los mensajeros llegaron a Gibea, que era donde estaba Saúl, y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que todos le contaron lo que los amonitas le habían dicho a los de la ciudad de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces la gente tuvo miedo, el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl, por lo tanto todos salieron a la guerra como un solo hombre. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre Saúl y David? Ambos tuvieron el respaldo de Dios en este momento porque ambos salieron en victoria. Pero resulta que David salió a enfrentar al filisteo solo. Él dijo, yo me enfrento a ese filisteo y lo venzo. Así flaquito y todo y sin armadura. Pero Saúl coge sus bueyes, sus animalitos, los descuartiza y amenaza a la gente del pueblo de él, diciéndole que eso le va a pasar a sus animales si no salen a pelear con él. Y la gente tiene miedo y sale a pelear con él y ganan la batalla. Ok, con los 2 estuvo Dios. Los 2 ganaron las batallas, pero hubo uno que fue más valiente. Hubo uno que fue más fuerte. Hubo uno que dijo, yo solito enfrento a estas personas. ¿Quién fue? David. ¿Saben por qué? Porque David había vencido osos y leones antes de ir a enfrentar gigantes. ¿Ven la importancia? El reconocimiento que David obtuvo después de eso fue enorme. ¡Enorme! La gente empezó a hablar de David. La gente empezó a decir, oiga, ese señor, ese muchachito está con Dios. Dios está con él. Ese muchachito es valiente, es fuerte. Es vigoroso. Después gritan, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Se corre un voz a voz de la autoridad. ¿Por qué? Porque David ganó la batalla del respeto y de la autoridad. Y la ganó librando batallas con valentía. Dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero. Sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Así hablaba la gente de David. Así se expresaba la gente de David. Sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. David se ganó un puesto de autoridad, no porque lo hubieran nombrado, ¿saben? David se ganó una posición como rey, no porque Samuel llegara a ungirlo como rey. David se ganó una posición como rey porque con autoridad venció, ganó batallas, venció filisteos, venció gigantes, venció osos, venció leones y la gente lo vio. Muchos de nosotros esperamos ganarnos posiciones de autoridad en nuestra iglesia, ministeriales, pero llevamos perdidos todo el tiempo de la pandemia. Pero la gente no sabe y nosotros qué. Pero nosotros no hemos librado las batallas de mantener a las personas conectadas. Pero nosotros no hemos librado las batallas que han librado otros líderes que han estado planeando qué hacer, dándole ideas a los pastores, dándole ideas a los líderes, pidiendo que los dejen dirigir, porque muchos piden que los dejen dirigir, dando ideas para los tiempos de oración, dando ideas para hacer actividades. Muchos de nosotros queremos seguir ocupando lugares ministeriales, pero no hemos ganado batallas en los tiempos de crisis. La autoridad se gana delante de las personas de nuestra iglesia cuando libramos batallas y ellos ven que las estamos librando. Pastores que nos están oyendo, líderes que me están oyendo en esta mañana. Usted y su posición se la gana de autoridad cuando usted libra batallas y la gente de su iglesia lo ve librando batallas. La gente de su iglesia lo ve poniéndole el pecho a la pandemia. Lo ve poniéndole el pecho
a las transmisiones virtuales. Lo ve poniéndole el pecho al entusiasmo. Lo ve poniéndole el pecho a los ensayos para la alabanza, aunque sea virtual. Lo ve poniéndole el pecho a la presencia suya en medio de lo ministerial. Si usted no hace presencia, si usted no está presente, si usted no gana batallas delante de la gente que Dios puso como sus ovejas, usted pierde autoridad. Porque la autoridad no se la dio a David y a Saúl el haber sido ungidos como reyes. La autoridad se la dio a David el haber ganado batallas en medio de las dificultades y de las situaciones de opresión. ¿Dónde y cuáles batallas ha ganado usted como líder y cuáles ha perdido? Porque desafortunadamente muchos de nosotros hemos ganado batallas económicas este tiempo. Y hemos sido los más ñoños trabajando y trabajamos 355,000 horas y ganamos un sueldo y ocupamos un lugar de privilegio laboral. Pero lo ministerial lo estamos perdiendo y las batallas delante de Papá Dios las estamos perdiendo. ¿En qué situación está usted? ¿Ganando batallas económicas, perdiendo batallas espirituales, ministeriales, con Dios, relación con Dios? Usted está ganando batallas económicas, pero está perdiendo batallas de relación con Dios porque ya ni los cultos los ve. Porque al principio se conectaban en los cultos muchas personas y ahora las personas que están conectadas los domingos a las 10 de la mañana son menos. ¿Por qué? Porque usted está ganando batallas de su vida personal como lo hizo Saúl. Yo soy el rey, yo gano victorias, yo soy el que mejor trabaja, trabajo 100 horas, trabajo 50 horas diarias, mi jefe está orgulloso de mí, estoy ascendiendo. Pero usted está perdiendo batallas con Dios y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl ganó batallas de guerra, Saúl ganó posicionamiento económico, pero Saúl perdió la guerra de su relación con Dios. Y voy a cerrar esta prédica con una escena maravillosa. Con la escena en la que David demostró que había logrado tocar el corazón de Dios de la manera más preciosa que pudo haberla tocado en la vida. Y esa historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 24. Y quiero que usted me acompañe porque es el cierre de nuestro mensaje. Ay, mi grupo contacto se va a poner muy contento por esto. 2 de Samuel, capítulo 24. Dice lo siguiente. Ay, pues esperen, les digo qué versículo es. Versículo 19. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Araúna, no sé si se lee así, se asomó y al ver que el rey, ahí ya David era rey, y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Araúna, ¿a qué debo el honor de su visita? Y miren lo que le dice David. Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar del Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Este hombre le respondió a David, tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas para que usted use como leña. Todo esto se lo doy a usted, agrego una palabra, gratis. Miren lo que le responde en el versículo 24 el rey David a Araúna. Eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Las batallas ganadas de David antes de ser rey formaron su corazón y su relación con Dios, a tal punto que este hombre la tenía clarísimo y ganó la última batalla de la que vamos a hablar hoy. David ganó la batalla de comprender lo que es un sacrificio y holocausto para Dios. ¿Cómo es que David llega a comprar un pedazo de tierra para crear un altar? Y le dice a este hombre, oiga, véndame este pedacito de tierra porque voy a construir un altar para Dios. Y este hombre le dice, claro que sí, pero tranquilo, rey, yo se lo regalo porque es para Dios. Y la respuesta de David es, no. Yo no puedo ofrecerle a Dios algo que usted me regale y que para mí sea gratis. A mí me tiene que costar.
Yo lo pago y lo pago al precio que es. O sea, no pidió descuento, no pidió rebaja, nada. Yo pago al precio que es porque es para mi Dios. Y lo que es para mi Dios vale lo que vale y punto. ¿Cómo entendió David el significado de entregarle algo a Dios? ¿Cómo nos deja ver esta escena de este rey hermoso? Que él entendió lo que era la relación entre Dios y él. ¿Cómo le voy a regalar a mí, Dios, algo que me regalan a mí? Me tiene que costar y me tiene que costar lo que es. Cuando yo leí esta historia la primera vez, se me pusieron los pelitos de punta. Porque yo decía, wow, ¿cuántas veces nosotros le entregamos a Dios cosas que no nos cuestan nada? No hemos entendido el valor del sacrificio para Dios. No hemos entendido el valor de un holocausto para Él. ¿Quieren que les cuente algo? Este pedazo de tierra que David compró estaba ubicado en un monte muy famoso que se llama el Monte de Moría. Este pedazo de tierra en el que David levantó un altar en esta escena y en la cual pasó lo siguiente después de levantar el altar. Dice, entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Este pedazo de tierra en el cual David levantó un altar para Dios y Dios descendió sobre él, fue el terreno que muchos años después utilizó el hijo del rey David, que es el rey Salomón, para construir el templo y el famoso templo de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 3 dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte de Moriah, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, en la parcela que le vendió Araúna. ¿Saben por qué pasó esto? No sé si ustedes sepan lo que fue el templo de Dios para el pueblo de Israel. Eso pasó porque el corazón de David fue tan sincero en lo que le entregó a Dios, que Dios muchos años después dejó que su hijo Salomón, justo en ese pedacito de tierra que él quiso pagar al precio justo, levantara nada más y nada menos que el templo de Dios, el monte de Moriah. Y usted quiere que yo le cuente algo más maravilloso todavía que no sabía yo. Al parecer, el monte de Moriah estaba ubicado justo enfrente al monte de Sión. Y entre estos dos montes había como una especie de explanada o planada, no sé cómo se dice, donde fue construido precisamente el templo de Jerusalén. Pues resulta que en uno de los costados del monte de Moriah está ubicado el Calvario. ¿Qué fue el Calvario? ¿A qué le suena la cruz del Calvario? Todo parece indicar que a un costado del monte de Moriah, que era muy grande, a un costado del monte de Moriah fue donde fue crucificado nuestro Señor Jesús. Todo eso pasó en una porción de tierra que el rey David pagó a precio justo para ofrecer sacrificio a Dios. Todo eso pasa y de esa manera tocamos el corazón de Dios cuando nosotros somos capaces de entregarle a precio justo lo que Él se merece. Miren todo lo que sucedió alrededor de una parcelita de tierra, de una porción de tierra que el rey David quiso pagar al precio que era para ofrecerle a Dios un sacrificio. Muchos años después, el famoso templo de Jerusalén fue construido ahí. Y al parecer, muchísimos años después, descendiente de él, porque Jesús desciende del linaje de David, el descendiente del linaje de David, nada más o menos que el Hijo de Dios, es crucificado a un costado del monte de Moriah. ¿Quieren que les diga algo? Estas cosas pasan y se toca el corazón de Dios cuando en nosotros hay victorias ganadas de corazón y cuando nosotros sabemos ofrecer sacrificio. Ahora yo se lo dejo a usted. ¿Qué rey es usted y qué victoria quiere ganar? Usted puede ser un rey
un exitoso profesional, con un estatus económico muy bueno que le permite comprar lo que usted quiere, ganar una que otra batalla y tener a Dios de su parte durante una historia y una parte del tiempo, porque Saúl tuvo a Dios de su parte durante un tiempo. Pero usted decide si usted quiere que al final de la historia, al final de la historia, Dios diga que se siente arrepentido de haberlo puesto a usted en el lugar que lo puso. Porque usted se olvidó del Dios verdadero por estar persiguiendo sus gustos personales, su éxito profesional, por estarle haciendo caso a su rebeldía, a su orgullo, a las peleas con otros líderes, con otros pastores, a su sensibilidad que no le permite perdonar. Usted puede ser exitoso temporalmente como Saúl, o usted puede ser como el rey David, que ganó batallas, que venció osos y leones, que venció la crítica de su familia, que fue y supo administrar en lo poco, que supo darle a Dios lo que le pertenecía en lo poco, para luego ser recompensado en lo mucho, que supo ganar batallas adquiriendo valentía y venciendo el miedo, que supo ganar un lugar de respeto frente a sus ovejas y a las personas que lo veían, porque lo vieron enfrentando las batallas. No lo vieron en la cola, lo vieron al frente, librando retos de su iglesia, enfrentándose y peleando a la mano de su pastor y de sus líderes. Que supo librar la batalla más importante a mi parecer, que fue la batalla de entender cómo se le ofrece algo a Dios. Algo que me cueste, no que me regalen, no que me sobre, no que esté por ahí en una esquinita. Y esto toca el corazón de Dios a tal manera que la historia que después se desprende de ese sacrificio que me costó es enorme para mi descendencia como lo fue para David, a tal punto de llegar a ser como lo fue el monte de Moria. ¿Qué sacrificio le estás entregando a papá? ¿Qué ofrenda le estás entregando a Dios? ¿Qué estás haciendo para Él? ¿Cómo está tu relación con Él en este tiempo de cuarentena en el que no has pisado una iglesia? ¿Cuántos devocionales has tenido? ¿Cuántos tiempos de intimidad? ¿Cuántos cultos has dejado de participar? ¿Cuántos tiempos de adoración has dejado de tener? Tú escoges. O eres un rey memorable temporal como el rey Saúl, o eres un rey memorable por siempre y para siempre como lo fue el rey David. Iglesia, les mando un abrazo enorme y les pido que en este momento cierren sus ojos y le digan a Papá Dios: perdón por estar librando batallas equivocadas, por estar perdiendo las batallas realmente importantes y por no saberte dar lo que te corresponde como tú te lo mereces, Dios. Te damos muchísimas gracias y te pedimos perdón en esta mañana. Perdónanos por no haber hecho lo que tú esperabas de nosotros. Perdónanos por haber perdido el rumbo. Perdónanos por habernos desjuiciado y desencarrilado. Perdónanos por olvidar el valor de lo que tú te mereces, papá. Perdónanos, mi Dios. Iglesia, muchas gracias. Les mando un abrazo. Espero que nuestros sacrificios y nuestra vida se conviertan en algo tan memorable como lo fue el Monte de Moria. Así se llama mi grupo Contacto, Casa Moria. Y le pusimos ese nombre porque se lo merece, porque queremos que nuestras vidas y nuestro grupo sea tan memorable como este monte. Les mandamos un abrazo. Feliz Navidad para todos. Los queremos un montón y esperamos que muchas cosas lindas vengan para nosotros. Recuerden, memorable temporal como el rey Saúl o memorable para siempre como el rey David. Gracias.